Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 81 que se ve muy interesante. Se trata de una ecuación exponencial. Como siempre puedes solucionarla en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, como en los anteriores desafíos, íbamos pues a conseguir una simetría tanto del lado izquierdo como del lado derecho. No podemos hacer esto aquí porque nos estorba este 2 de aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar que esta ecuación se haga una ecuación de segundo grado. Vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Todo esto me queda igualito. 3 a la menos x. Y este término todo lo vamos a pasar al lado derecho y nos queda como más 3 a la x más 1. Y esto es igual a 0. Muy bien, continuamos operando. Nos queda 2 menos 3 a la menos x. Nosotros podemos escribirlo por las propiedades de las potencias como 1 sobre 3 a la x positivo. ¿Se dieron cuenta? Cuando bajamos al denominador pues hay que cambiar el signo del exponente. Luego tenemos más, y aquí también podemos aplicar propiedades de los exponenciales. Podemos separar este término como 3 a la x por 3 a la 1. ¿Se dieron cuenta? Aplicamos la propiedad, pues si multiplicamos bases iguales, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces nos quedaría de nuevo como está. Así comprobamos que estamos aplicando bien la propiedad. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable tiene que ser 3 a la x igual a t, ya que pues este número es el que tiene la variable, ¿no? Ahora vamos a reemplazar en todo lugar donde tengamos 3 a la x por la letra t. Aquí no tenemos x, por lo tanto queda simplemente 2. Menos, tenemos 1 sobre 3x, por lo tanto aquí va a quedar 1 sobre t. Debemos cambiar 3 a la x por t. Más, aquí tenemos 3 a la x, que sería t, por 3 a la 1, que sería 3. Ahora, nosotros podemos escribir t multiplicado por 3 o 3 multiplicado por t, que da lo mismo. Vamos a escribirlo de la otra forma, que es más común. 3t. Listo. Y esto es igual a 0. Ahora, ustedes se darán cuenta que dejé un espacio por aquí, porque tengo una t en el denominador, de la cual debo deshacerme. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico toda la ecuación por t. Multiplico entonces aquí por t, aquí también por t y por t también en el otro lado de la igualdad. En todo lugar tiene que estar multiplicado por t. Listo, por aquí nos queda 2t menos, aquí podemos simplificar esta t con esta t, por eso multiplicamos para poder simplificarlo y nos queda simplemente 1 más 3 por t y por t. T por t es t cuadrado. Entonces nos queda 3t cuadrado. Y esto es igual a 0 por t, que es 0. Muy bien, por aquí ya tenemos nuestra ecuación de segundo grado, aunque está un poco pues desordenada. Vamos a ordenarla. Primero va 3t cuadrado, este término de aquí. Luego va este término más 2t. Y finalmente pues el término independiente, que es menos 1. Y esto va a estar igualado a 0. Ahora de aquí nosotros vamos a aplicar la fórmula general. Por lo tanto necesitamos saber A, B y C. Entonces A es lo que acompaña a la t cuadrado, que sería 3. B es lo que acompaña a la t, que sería 2. Y C es el término independiente, que es menos 1. Muy bien, y ahora por aquí voy a escribir la fórmula general. x1 sería si es que fuera pues la variable x, pero como es la variable t, vamos a escribir t1,2. Y esto es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, y todo esto sobre 2a. Muy bien, ahora vamos a reemplazar. Tenemos t1,2. Esto es igual a menos b, menos, y b ¿cuánto vale? Vale 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B vale, como habíamos dicho, 2. Entonces nos queda 2 al cuadrado menos 4 veces a
A vale 3. Y por C, que C vale menos 1. Muy bien, todo esto sobre 2A. ¿Y cuánto vale A? Pues ya lo dijimos, vale 3. Muy bien. Entonces tenemos T1, 2 y esto es igual. Vamos a hacerlo de un paso, toda esta cuenta que tenemos dentro de la raíz. Acá afuera nos queda menos 2. Más menos. Acá adentro nos queda 2 al cuadrado que es 4. Menos. Por menos sería más. 4 por 3, 12 y por 1, 12. Entonces fíjense, la cuenta de aquí nos queda 12 y acá nos queda 4. 12 más 4 serían raíz de 16. Muy bien, y todo esto sobre 2 por 3 que sería 6. Si no comprendiste este paso, puedes hacerlo paso a paso para que encuentres pues el 16. Entonces tenemos T1, 2 y esto es igual a menos 2 más menos, la raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 6. Muy bien, de aquí este más menos quiere decir que vamos a tener dos soluciones. Primero el T1, que es la primera solución, que lo vamos a utilizar con el más. Entonces tenemos menos 2 más 4 sobre 6. Y T2, que es igual, ahora vamos a utilizar el menos. Menos 2 menos 4 sobre 6. Listo, ahora vamos a continuar por acá. Tenemos T1. T1 es igual a menos 2 más 4 me da 2 sobre 6. Y tenemos T2, que es igual a menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 6. Sobre 6. Muy bien, por aquí podemos simplificar la mitad 1 y la mitad 3. Tenemos que T es igual a 1/3. T1, ¿no? Y T2 va a ser igual a menos 6 sobre 6 es menos 1. Muy bien, pero lo que buscábamos no era T, sino X. Así que por aquí hicimos un cambio de variable que tenemos que devolverlo. Entonces aquí en vez de escribir T, vamos a escribir 3 a la X. Y esto es igual a 1/3. Bien, tenemos entonces 3 a la X. Y este 1/3 por propiedades de los exponenciales, yo puedo subir este 3, pero me queda como 3 a la menos 1. Tenemos que cambiar el signo del exponente, que como no está, pues se sobreentiende que hay un 1. Entonces me queda 3 a la menos 1. Ahora nosotros podemos decir que tenemos misma base de ambos lados de la igualdad, y por simetría pues los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces X va a valer menos 1. Igualamos este exponente con este exponente de acá. Y ya tenemos una solución de mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver si es que encontramos una solución por acá. Como T era 3 a la X, vamos a tener 3 a la X igual a menos 1. Muy bien. Ahora, esta ecuación no tiene solución. Simplemente porque aquí tenemos positivo y acá negativo. Esa sería una de las cosas por las que no tiene solución. No hay ninguna X que me haga que este número se haga negativo. Ahora, también hay otra cosa por la que no puede ser esta una ecuación que tenga solución. Si aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad, fíjense lo que sucede. Tengo logaritmo de un número negativo en el argumento. Y estos logaritmos pues no hay logaritmo de un número negativo en el argumento. Por lo tanto, no tiene solución. Y la única solución para mi ecuación exponencial sería X igual a menos 1. Ahora, tu trabajo pues es hacer la comprobación, reemplazar este valor en donde tengamos X y tiene que darnos una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.